Por favor, detente un solo momento y regálame un minuto de tu tiempo. Quisiera contarte un detalle que seguramente no conocías del capítulo número 10 de la serie de Tsukimichi. Ubiquémonos principalmente en el momento cuando Raido está interrogando a uno de sus colegas profesores y confrontándole, diciéndole que la verdad él no esperaba que este muchacho fuera miembro de la organización que peleaba contra la diosa y experimentaba con los semi-humanos. En el anime vemos que Raido le pone la mano en la cara y le dice adiós. Se sobreentiende que este profesor fue asesinado. En la novela lo dejan muy claro, pero el método que él empleó realmente no fue para nada bonito, demostrando la crueldad de este sujeto. De hecho, los subordinados de Makoto, quienes habían capturado a este chico, se habían pasado la mano. Le habían causado grandes torturas físicas constantemente y luego le borraban la memoria para sacarle toda la información posible. Estos métodos eran principalmente auspiciados por Rona, la general del gremio, la general del ejército del rey demonio. Ella aplicó métodos perversos, malvados, le amputó varias extremidades, varios miembros, se lo volvió a permitir crecer con magia de curación, le causó tanto tormento mental durante varios días consecutivos para obtener todo lo que necesitara de él y después le reiniciaba su mente, borraba su memoria para así seguir el proceso una y otra vez con tal de confirmar y corroborar que la información que estaba recibiendo de este sujeto fuera cierta y verdadera. El proceso se repitió tantas veces que todos los miembros trabajadores de Makoto desarrollaron un asco por esta persona. Empezaron a decir que preferían la incompetencia antes de la crueldad que ella podría reflejar. No pensaban que los seres vivos pudieran ser tan macabros y perversos. Y a final de cuentas, cuando finalmente su martirio iba a acabar y le reiniciaron la memoria, Makoto quería darle el peor castigo posible a este traidor. Como toda la información que él ya podría haberle proporcionado se entregó, tocó su rostro y desbloqueó todas las memorias que había sufrido hasta el momento. Todos y cada uno de los días de tortura, hambre, dolor, regeneración se desataron sobre su mente y lo destrozaron, lo destruyeron por completo. Makoto vio esto de principio a fin y bueno, a final de cuentas todos sus subordinados llegaron a la misma conclusión de que esta persona no podía vivir más, pero Makoto, a pesar de que en el fondo era desalmado con aquellos que trataban de lastimar a sus seres queridos, no quería causarles más tormento del que ya tenían y no quería asesinar a una persona que había sufrido bastante. Por eso, al desbloquear sus memorias y volverse loco, sería la manera más justa para terminar con su vida. Después de todo, hacerlo sufrir más de lo que ya ha hecho, sin duda alguna sería algo cruel que él no haría. Damas, caballeros, héroes de guerra, por favor sean bienvenidos a este pequeño y emocionante video. El nombre de este servidor es el del cuate Mikael y para esta oportunidad te trae una comparación entre el anime y la novela de la serie de Tsukimichi, como lo acabo de comentar justo al principio del video. Así que si te interesa, por favor acompáñame para descubrir todos los detalles, datos curiosos, escenas eliminadas y diálogos omitidos que existen en la novela pero que el anime decidió dejar de lado. Así que ponte cómodo, jala una soda y empecemos esta comparativa con número 1. Los métodos de Rona son perversos, lo dije al principio del video: seducción, engaño, coerción, drogas, cualquier tipo de cosa que esté fuera de la ética y la moral, ella está dispuesta a hacerlo por la eficiencia. Hasta el punto que Makoto se empezó a preguntar si ella realmente mide las consecuencias de sus actos. Generalmente, para poder sacar información es necesario llevar al testigo a un punto en donde no se pueda contradecir, pero ella está dispuesta a secuestrar a su familia, atormentar a sus hijos y torturarlos psicológicamente para obtener la información necesaria, reiniciar su mente, volver a repetir el proceso para asegurarse de que la información sea la misma. Unas cosas bastante turbias. No le importaba el bienestar de las fuentes de información que tuviera, tampoco la condición de los demás, ni el daño colateral que sus acciones puedan provocar. Por lo tanto, Makoto dijo que esta persona realmente tiene un serio problema de empatía y prefiere prevalecer la eficiencia antes de los aspectos éticos y morales.
Número 2. El anime no es claro en esta parte. ¿Por qué Makoto empieza a decir que iba a desconfiar de todos los Human después de hablar acerca de Rona? Pues no es principalmente por la actitud del demonio, sino por los resultados que ella había arrojado. La mayoría de las personas que parecían amables y gentiles dentro de la universidad pertenecían a esta organización, y los reportes informaban que prácticamente ellos eran las personas más crueles del mundo. Cometían experimentos contra los semi-humanos, secuestraban los niños de las familias y hacían grandes atrocidades. Esa era su verdadera cara, pero al público siempre se mostraban como impecables, inmaculados, innegables. Y aquí es cuando él dijo: mierda, si esto es lo que yo pienso de ellos, me pregunto cuántos más me habrán engañado. No creo que pueda seguir confiando en los humanos de la misma manera. Número 3. Rona no tenía ni la más mínima idea de cómo un Lich, que antes era conocido como larva, ahora está poseyendo a Shiki, porque en todo su conocimiento que había tenido hasta el momento, los Liches no son capaces de hacer esto. Ellos no pueden poseer los cuerpos de otras personas, pero anteriormente había escuchado que él había realizado varias atrocidades bajo el nombre de experimentos para así llegar a una meta: la transposición de almas, y así poder albergarse en cuerpos físicos, cosa que al final lo logró y lo pudo hacer con los ogros del bosque, pero no pensaba que esta investigación llegaría hasta el punto de que sea factible. Por lo tanto, Rona pensó que finalmente estaba viendo los frutos de la investigación de este sujeto, y es por eso que él podía saber tantas cosas de ella y de su relación con el ejército de los demonios. Número 4. La historia de cómo las hermanas Rembrandt empezaron a acusar a todas las que empezaban a proponerle matrimonio al profesor es bastante interesante. Al principio, ellas no querían intervenir en esta situación, pues pensaban que el profe la estaba disfrutando. Digo, tantas chicas diciendo: me gustas, por favor, sé mi esposo. Sin duda alguna pensaron que lo harían feliz. Pero a medida que pasaban tiempo con él, almorzando y conversaban, se dieron cuenta que realmente esto le generaba un increíble estrés. Se sentía bastante agobiado por tantas personas que empezaran a buscar su beneficio propio, arguyendo cosas que realmente le dolían. Por eso, ellas querían devolverle el favor que habían recibido por la medicina y sanar sus formas exteriores. Desde el momento en el que supo de que esto era una incomodidad para su profesor, todas empezaron a cazar a estas chicas, a ponerlas en su sitio. Les decía que si querían que como menos estar al lado de él, tendrían que ser personas del mismo estatus que ellas tenían, o también aceptar no tener infidelidades, ni tampoco mirar a otro hombre que no sea el profesor. Y teniendo en cuenta la apariencia de ese sujeto, eso sería algo muy, pero muy difícil. Al final de la historia, Kusunoha empezó a decir en un tono más feliz que aparentemente la situación a su alrededor se había calmado, como si las chicas se hubieran resignado, y eso le causó paz, aunque nunca se dio cuenta de la verdadera razón de por qué esto estaba pasando. Número 5. Esta escena fue muy rara para todos los miembros de la clase de Kusunoha. Ver a las hermanas Rembrandt llegando a la reunión de fin de semana en donde iban a acordar el plan de acción para enfrentarse a los hombres lagarto fue extraño, porque todos habían llegado y ellas llegaron un poco tarde, y lo primero que hicieron fue inclinar a sus cabezas y disculparse, acto que nunca habrían pensado que llegara a ocurrir. Es más, los muchachos sintieron escalofríos en su espalda y dijeron que a lo mejor todo esto era un acto, o quizás el apocalipsis pasaría mañana. Esta era la reputación que ellas habían labrado hasta ahora, y verlas completamente diferentes los hizo cuestionar acerca de la realidad. Hasta les parecía muy raro el mero hecho de que todos fueran buenos amigos, al punto como si ellas hubieran sido realmente muy buenas personas desde el principio. Número 6. Esto está relacionado a la fe de la diosa. Cuando las personas creen en ella y tienen fuerte devoción, esto se manifiesta en su apariencia. Se ven bellos, jóvenes, pero cuando estos dejan de creer en la misma, su apariencia cambia, como que dejan de lado el verse siempre bien, y su personalidad también se ve principalmente afectada, como que empiezan a dejar de discriminar a las personas por su fealdad. Es como si se desligaran de la personalidad de ese ser tan asqueroso y empezaran finalmente a tener un propio albedrío y criterio.
Esta reunión, auspiciada por estudiantes becados, le causó grande sonrisa a todos los profesores que la miraban, porque a pesar de haber sido hecho en la biblioteca, de vez en cuando uno que otro docente pasaba alrededor y miraba cómo estos muchachos discutían con bastante júbilo y ánimo la manera de afrontar la siguiente clase. Se veían muy divertidos. Por lo tanto, empezaron a pensar que el profesor Kusunoha era realmente muy bueno para incentivar a los mejores de la academia a dar todo de sí. De hecho, los muchachos empezaban a pensar en todas las enseñanzas que habían recibido por parte de Shiki y el profe Kusunoha, y aquí es cuando se dan cuenta que todo servía. La utilidad de conocer y manipular varios elementos, la capacidad de poder conjurar hechizos mientras corres. Los magos generalmente simplemente ponen una barrera delante de ellos y después canalizan su magia y la disparan, pero el campo de batalla es dinámico, enseñó él. Entonces tendrían que ser capaces de desplazarse por todo el entorno mientras acumulan mana para disparar magia mientras avanzaban. Técnicas que realmente son muy complicadas, pero que él le había demostrado su posibilidad, y al efectuarlas se dieron cuenta que era algo realmente útil al momento de combates reales. Número 8. Rembrandt había mandado varias cartas a Kusunoha para que él tomara cartas en el asunto y llevara a sus hijas de nuevo a su casa. Pero lo que no se contó es que la mamá de las niñas también le había mandado cartas a Kusunoha, en donde le pedía específicamente que ignorara todas las peticiones de su marido, pues él no entendía por completo los sentimientos de sus hijas y su deseo de permanecer al lado de su benefactor y salvador. Por lo tanto, le pidió el favor de que hiciera caso omiso a todo lo que él le escribiera o le enviara. Número 9. La chica que estaba enamorada del profesor Shiki realmente tiene una historia de orgullo detrás de ella. Desde el principio, siempre fue una persona prodigiosa y talentosa. En su pueblo, nadie la podía enfrentar o derrotar. Tenía dominio en artes marciales, en artes de batalla sin armas, incluso en la magia. Y por más enemigos que enfrentara, siempre salía ganadora. Después, se volvió invencible en los demás pueblos donde visitara, hasta que finalmente llegó hasta esta academia. Incluso, después de haberse matriculado, seguía siendo sobresaliente ante sus demás compañeros. No había alguien quien pudiera ser mejor que ella en algún campo. Pero después conoció la clase del profesor Kusunoha. En ella todo cambió. Su actitud prepotente, la que le hacía sentir que podía hacer cualquier cosa en este mundo, desapareció al toparse con una montaña que no se podía mover. Y después, cuando finalmente se dio la salida de campo para que ella pueda entrenar de forma autónoma con sus compañeros para subir de nivel, volvió a sentir esa sensación de omnipotencia, porque ahora, al enfrentar a monstruos que supuestamente deberían ser altamente peligrosos, los podía confrontar y derrotar sin mucho esfuerzo, demostrando así los grandes avances que había obtenido hasta ahora. Número 10. Sobre las hijas de Rembrandt. Verán, estas chicas son muy acaudaladas y, aunque no tienen el estatus de noble en este país, cuenta la leyenda que su padre, para asegurarse de que ellas tuvieran un bienestar y protección social, se aseguró de, mediante el dinero, comprar un título nobiliario dentro de esta ciudad para que ellas sean tratadas como tales y así tuvieran acceso a la residencia donde los demás nobles podían dormir. Número 11. Eva estaba decidida. Necesitaba encontrar un libro que le gustara a Kusunoha, ya que él había renunciado a los premios materiales. Entonces empezó a analizar cuáles eran los cosos o los móviles de este sujeto. Le encantaba la geografía, las ciencias políticas, la literatura, y entendió que su verdadero interés era la historia, para así tratar de encontrar paraderos o al menos pistas sobre sus padres, sus benefactores. Entonces ella se dedicó durante mucho tiempo a buscar cosas relacionadas con la historia, a la gran sacerdotisa y al gran héroe. Finalmente los encontró y personalmente Kusunoha dijo que eran libros muy interesantes que le tomó mucho tiempo leer, de la detenida concentración que tenía por cada uno de ellos. Y bueno, queridos héroes de guerra, eso sería la información que te podría ofrecer en el día de hoy. Si te gustó el video, dale like, me gusta, comparte. Recuerda que este fue tu amigo y buen vecino, el viejo Migue, y te deseo una feliz noche. Descansa, hermano. Adiós.